las... Otra vez. Bueno. Ya, les decía que para el caso de la médula ósea, el donante y el receptor tienen que ser haploidénticos. ¿Ok? Bien, esa sería prácticamente la única restricción. Una vez que se produce el injerto, es necesario controlar el rechazo, porque no somos genéticamente idénticos, ¿no? El único caso en el que hay identidad completa, genéticamente hablando, hablamos de gemelos singénicos, ¿no? Y eso se ve en el caso de animales de experimentación, ¿no? Cuando hacemos cruces endogámicos en el laboratorio, y a partir de la generación número 20 ya se comienzan a obtener individuos, o sea, ratoncitos que son genéticamente idénticos. Nosotros no hacemos eso, ¿no? Ya, o sea que es un poco difícil que haya singénicos entre nosotros. ¿Okay? Bueno, bien, ¿de qué se trata? De trasplantar células, tejidos, órganos, ¿no? De un individuo a otro, o también puede ser del mismo individuo, ¿no? Es conocido el caso de trasplante de piel en quemados, que sacan piel de un lado para colocarlo a otro, ¿ya? Dependiendo de la procedencia del injerto, los injertos pueden ser de varios tipos, ¿ya? Como les comentaba, una vez que se logra trasplantar el tejido, se hacen las pruebas que sean necesarias para evitar el rechazo, ¿no? Y una vez trasplantado el órgano o el tejido, entonces se debe instaurar una terapia que controle el rechazo por parte del sistema inmune del receptor. En el caso del trasplante de médula ósea se genera una situación en particular, ¿no? Para el trasplante de médula ósea es necesario eliminar todo vestigio celular dentro de la médula ósea del receptor. Entonces, el paciente es sometido a sesiones de quimioterapia a altas concentraciones, ¿no? 4 o 5 veces más de una dosis normal. La idea es eliminar toda la médula ósea. Y no sé si también lo someten a sesiones de radioterapia. Una vez que la médula ósea se ha blanqueado, entonces se transfunde, así como lo escuchan, se transfunde la médula ósea del donante. ¿Por qué se transfunde? Porque las células hematopoyéticas, las stem cells, tienen un trofismo especial por los nichos celulares de la médula ósea y se van a guiar ahí, ¿no? Se van a dirigir hacia la médula ósea y ahí se van a instalar. Bueno, una vez instaladas, estas células, si la cosa va bien, van a comenzar a proliferar y lo que vamos a observar es que en el hemograma las cuentas de neutrófilos van a comenzar a aparecer. Bueno, ¿qué se ha hecho? A una persona se le ha inyectado la médula ósea de otro. Entonces, hay situaciones en las cuales la médula ósea que ha sido inyectada desconoce o reacciona contra el hospedero, o sea, contra la médula que lo alberga. Y se produce una situación indeseada que se conoce como enfermedad injerto contra huésped, que puede ser grave y puede ser mortal, ¿no? De hecho, es algo que ningún trasplantólogo de médula desea que ocurra. Una característica de este trastorno es que los pacientes tienen esfacelación, especialmente en piel y mucosa intestinal, ¿no? Como les comentaba, nosotros trasplantamos todo. Ahí hay algunas indicaciones para trasplante, ¿no? Córnea, queratocono, por ejemplo, que hay que trasplantar de todas maneras, riñón, bueno, es lo más común en la insuficiencia renal crónica terminal. Los pacientes que son trasplantados una vez, después pueden volver a ser retrasplantados, porque la vida media del injerto no es para siempre, ¿no? El injerto va a ir perdiendo funcionalidad en el transcurso de los años.
¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que el paciente que va a ser trasplantado tiene que ser seleccionado bajo ciertos criterios. Y uno de los criterios es que lleve una vida ordenada, porque tiene que respetar su medicación, no puede estarse yendo a juerguear, pues, ¿no? Ya se acerca el fin de semana largo y algunos de repente se van a ir a hacer camping con sus libros, me imagino. ¿Ya? No puede llevar una vida disipada, porque eso hace que la sobrevida del injerto sea mala, y eso no es lo que se desea. Cada trasplante cuesta un montón de plata. Bueno, el corazón trasplantamos pulmón, corazón, bueno, trasplante combinado pulmón-corazón no hacemos, pero sí hacemos de pulmón, hígado, ya les dije, ¿no? Órgano completo o segmentos. Segmentos, en el país hemos trasplantado en el caso de recién nacidos, ¿ya? En el hospital se trasplantó, por ejemplo, la mamá del bebito, le donó parte de su hígado a su hijito, ¿ya? Bueno, y el de piel, que también se utiliza el semi-injerto. Hay vendas de piel de cerdo, ¿no?, que se utilizan para el caso de los quemados extensos. Les decía que, dependiendo del origen del injerto, el injerto puede recibir varios nombres, ¿no? Si es un injerto propio, entonces será un autoinjerto o injerto autógeno. Si es el injerto entre dos gemelos genéticamente idénticos, o sea, no solamente idénticos, sino genéticamente idénticos, ¿ya? Ese es un injerto singénico. Como en ambos casos los antígenos son exactamente los mismos, el del receptor y el del injerto, entonces no se va a producir rechazo. Ahí no es necesario dar inmunosupresión. El otro es el injerto alogénico o el aloinjerto, que ya se da entre dos sujetos de la misma especie, o sea, entre humanos, ¿no?, o entre animales de la misma especie. Y el otro es el injerto xenogénico, que se da entre individuos de especies diferentes, ¿ya? Les comentaba hace un ratito lo que era colocar vendas de cerdo, ¿no? Entonces, esos son semi-injertos. Lo que sucede con los semi-injertos es que hay una inmunidad natural contra los antígenos de otras especies animales, y es común, ¿no?, que haya después un rechazo más acelerado del injerto. Bien, ahí está, pues, el autólogo hizo injerto, injerto singénico, el aloinjerto entre dos sujetos de la misma especie, y el semi-injerto entre sujetos de especies diferentes. En el caso del cerdo, por ejemplo, también se ha estado intentando para trasplante de hígado, porque anatómicamente somos muy parecidos en esa parte, ¿no?, a los cerdos. Lo que pasa es que inmunológicamente somos completamente diferentes. Entonces, eso no sé si se estará continuando, intentando, pero bueno. Ya, entonces, ¿qué se necesita para poder hacer un trasplante? En primer lugar, los sujetos preferibles que sean de grupos sanguíneos iguales o que no presenten antígenos que vayan a generar algún tipo de rechazo, ¿no? Si se trasplanta a un sujeto de grupo A o B, por ejemplo, puede ser un órgano que venga de un sujeto de O, ¿no?, que no tiene antígeno A ni B, ¿ya? Bueno, los estudios de complejo principal de histocompatibilidad van a guiar, ¿no?, nos van a decir si el receptor puede recibir el órgano del donante, porque es donde se va a establecer la compatibilidad donante-receptor. Y ya el resto, una vez realizado el trasplante, si es exitoso, ¿cierto?, entonces ya depende de otros factores. A ver, si se hizo la compatibilidad y se encontró que solamente había una identidad
y se comenzó a manejar el injerto con 4 identidades diferentes, o sea, 4 antígenos HLA diferentes, entonces el manejo va a ser un poquito más difícil que aquellos que, por ejemplo, tienen 3 compatibilidades y un antígeno diferente, ¿no? Entonces las diferencias antigénicas van a establecer la necesidad, ¿no?, de dar más soporte inmunosupresor o menos soporte inmunosupresor, ¿ya? La capacidad de reacción del huésped, ¿no? Si se trasplante a un paciente que no tiene linfocitos porque es un inmunosuprimido severo, lo más seguro es que no haya problemas con el rechazo, ¿cierto? Porque simplemente el sujeto no tiene respuesta inmune. En cambio, si es un sujeto inmunocompetente, sí se va a producir el rechazo. Entonces la capacidad de reacción inmune del huésped tiene mucho que ver. El régimen inmunosupresor. Ustedes, los que hagan trasplante, van a manejar los regímenes inmunosupresores que están orientados más que nada a inmunosuprimir la respuesta mediada por linfocitos T, ¿ya?, que son los que van a organizar la respuesta contra o el rechazo contra el injerto y las condiciones del injerto, ¿no? Bueno, una cosa es trasplantar un órgano joven, ¿no?, de chicos de 20 años, de la Universidad Ricardo Palma, estudiantes de medicina, que hacen deporte, tienen una vida sana, no comen comida chatarra, ¿no? Entonces, o trasplantar un órgano de un sujeto de 80 años, ¿no?, que ya la vivió, se ha pasado la vida alegre, ¿no? Y bueno, pues entonces ese órgano no va a estar en las mismas condiciones, ¿ya? El tiempo en que está el paciente con soporte externo, vital, ¿no es cierto? No es lo mismo trasplantar los órganos de un paciente que ya falleció, que dan el consentimiento a la hora, después de haberle dado, haberle consentido o haberlo declarado muerto, a trasplantar un órgano de otro sujeto que murió hace 3 días, ¿cierto? Y la familia recién dio el consentimiento al 3er día. Cuando se muere, los órganos comienzan a entrar en apoptosis, quieras que no. Ya las condiciones del órgano cambian, ¿ok? Entonces, se espera que en organismos que ya tienen mucho tiempo de vida y de soporte vital por maquinarias, ¿no?, por máquinas, los órganos estén en peores condiciones, ¿ya? Y eso obviamente van a ser puntos en contra al momento de querer evaluar la respuesta, una vez trasplantado el órgano, ¿no?, del órgano trasplantado en el receptor. Otra que el tiempo, ¿no? Cuando se va a hacer trasplante, una vez obtenido el consentimiento, el donante es llevado a sala de operaciones, o sea, el cadáver, y el receptor también es llevado a sala de operaciones. Para extraer el órgano se hace un procedimiento quirúrgico como cualquier procedimiento quirúrgico de un sujeto vivo, y se extraen los órganos, ¿ya? Los órganos son mantenidos en soluciones o de manera que se traten de preservar de la mejor manera. Pero una vez que se procede a la exéresis, el tiempo de sobrevida de los órganos no es el mismo. Un hígado puede vivir 4 horas o puede trasplantarse hasta 4 horas una vez que ha sido retirado. Pasado ese tiempo ya no es, ¿no? Porque no funciona, ya está todo necrosado. Y los riñones hasta 6 horas. Lo ideal es hacerlo de inmediato. Y si ustedes se dedican a trasplante o participan de los equipos de procura, tienen que apuntar a eso, ¿no?, a que el trasplante, si se va a hacer el operativo, sea rápido y se consiga hacer la exéresis y la colocación del órgano en el receptor también rápidamente, ¿ya? El tiempo es vital. ¿Y por qué? Por 2 cosas. Uno, se pierde el órgano, ¿no?, y también
también se puede morir el receptor, porque el órgano, igualito que cualquier órgano que deje de funcionar, produce complicaciones. ¿Ya? Bueno, la respuesta inmune contra el injerto no es algo natural, ¿no? La naturaleza, nosotros no nos trasplantamos órganos naturalmente, es una transferencia artificial que fue diseñada por el hombre. Entonces la respuesta inmune frente al antígeno injertado es diferente, ¿ya? Bueno, en las primeras revisiones que se han hecho se dice que la respuesta es más potente que frente a patógenos normales, ¿no? La frecuencia en la que se pueden encontrar células sensibilidades es mayor. En una respuesta a virus, por ejemplo, lo normal es que haya una célula activada en una infección aguda, ¿no? Por cada 100.000 linfocitos. En cambio, en el caso de trasplante, se pueden encontrar células sensibilizadas por cada 100 o 1.000 linfocitos. O sea, es de 1.000 a 100 veces mayor, ¿no? La respuesta contra los órganos que son trasplantados. La reactividad va dirigida preferentemente contra las moléculas HLA, ¿no? Clase 2, o sea, los DR, preferentemente los DR. Bien, si se trasplantan órganos de sujetos diferentes de la misma especie, hablamos de aloreactividad. ¿Ya? Ahí dicen de miembros de otra especie también. Bueno, eso sería xenoreactividad, pero podemos colocar a los dos en la misma canasta. Bueno, en el segundo párrafo está lo que les comenté, ¿no? La compatibilidad de los antígenos HLA es la parte más importante, ¿no? Al momento de hacer la selección del donante. Los antígenos de los órganos que son trasplantados pueden ser reconocidos de dos formas, de forma directa o de forma indirecta. La forma directa la hace la célula presentadora del receptor. La célula presentadora del receptor va a tomar, va a reconocer directamente, la forma directa la va a hacer el linfocito T del receptor, ¿no? Quien a su vez va a reconocer los antígenos que son presentados por la célula presentadora del donante. ¿Ya? En cambio, en la forma indirecta va a ser la célula presentadora del receptor la que le va a presentar los antígenos del donante al linfocito T. En el segundo caso, lo que ocurre es que las células del órgano que ha sido trasplantado también se mueren, ¿no? Y entran en apoptosis. Y también son reconocidas por las células presentadoras del receptor. Entonces, estas células son tomadas, son procesadas, ¿no? Y los antígenos son presentados a los linfocitos T, induciendo una respuesta inmune. ¿Ya? ¿Y por qué pasa eso? Bueno, pasa porque cuando se trasplanta un órgano, no solo se trasplanta parénquima, también se trasplantan células inmunes. Si es un riñón, el riñón va con células dendríticas, macrófagos, linfocitos T, linfocitos B, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Toda la parafernalia inmunológica del donante. Hay trabajos en los que se hace es inmunodepletar los órganos de células presentadoras, por ejemplo, células dendríticas. Y se ha observado que la tolerancia al injerto mejora, porque se elimina una vía de presentación antigénica que es la directa. Bien, una vez que se trasplanta el órgano, las células inmunes no se quedan en el órgano trasplantado, van a migrar, ¿no? Y van a recircular, que es lo que hacen estas células, y van a ir presentando el antígeno del órgano que ha sido trasplantado, induciendo una respuesta inmune. Esta forma de presentación es la directa. Entonces, la directa es la célula presentadora del donante que presenta los antígenos al linfocito T del receptor. Y la indirecta es porque la célula del injerto es tomada, ¿no?, por la célula presentadora del donante, del receptor,
para ser procesada y que los antígenos sean presentados al linfocito T con la activación consecuente. Hay dos modelos que tratan de explicar cómo es que se activan los linfocitos T para este caso. Entonces, una es el modelo de alta densidad de determinantes. El modelo de alta densidad de determinantes propone que las moléculas HLA o los antígenos detonantes que son presentados no generan señales lo suficientemente fuertes como para activar un linfocito T. Entonces se necesita que sean presentados varios antígenos a la vez. La sumatoria de los antígenos generarían la señal necesaria para que el linfocito T se active. Lo que pasa con este modelo es que no explica cómo es que se activan varias clonas, ¿no? Entonces, para explicar esto de varias clonas, está la teoría de las determinantes múltiples, que dice que cada antígeno puede activar una clona diferente, ¿no? Cada antígeno es capaz de generar una señal lo suficientemente fuerte como para activar una clona diferente. Entonces, en el de alta densidad de determinantes serían necesarios varios antígenos para presentar varios antígenos para activar el linfocito T. En cambio, en el de determinantes múltiples basta un antígeno para activar varias clonas de linfocitos T. Hay otro grupo de antígenos HLA que se dan en llamar HLA menores. Son moléculas que no se generan durante la producción de la molécula HLA. Son moléculas que se incorporan después, ¿ya? Y estas moléculas tienen que ver con lo que es el rechazo crónico. Tenemos que tener por premisa que todo injerto va a ser rechazado. Todo injerto halogénico va a ser rechazado. Entonces hay que evitar el rechazo y hay que inmunosuprimir. La inmunosupresión no es perfecta, entonces todo injerto tiene una vida media útil al final. La sobrevida depende en qué condiciones injertó el órgano, cómo está llevando el régimen inmunosupresor, cuántas identidades o cuántas diferencias antigénicas tiene el donante con el receptor con su donante, ¿ya? Y de estos HLA menores que no se estudian al momento de hacer la donación, de hacer el operativo. Bien, en lo que se refiere a rechazo, el órgano que se ha podido seguir mejor es el riñón, ¿no? Entonces el rechazo, vamos a verlo desde el punto de vista de rechazo de riñón. Entonces hay 4 tipos: el hiperagudo, el acelerado, el agudo y el crónico. El hiperagudo es un rechazo que se da inmediatamente, a veces dentro del acto operatorio o al cabo de 24 horas. ¿Ok? El mecanismo de daño del órgano trasplantado va a estar mediado por el complemento. O sea, hay anticuerpos anti-HLA, ¿no?, que se van a dirigir directamente a los antígenos HLA del riñón que ha sido trasplantado, y eso va a activar complemento. El complemento va a hacer lo que sabe hacer, va a destruir el órgano blanco. ¿Okay? Después tenemos el rechazo acelerado, el rechazo agudo, que para este caso se necesita de la sensibilización, activación primero del linfocito T. La vía de activación preferente es la vía directa, ¿no? Entonces va a demorar un poco, porque hay que activar linfocitos T. El linfocito T tiene que diferenciarse, proliferar, ¿no?, para después dirigirse contra el tejido blanco, ¿ya? Y el rechazo crónico, cuya característica principal es una lesión también de tipo celular que va a ser dirigida preferentemente contra los vasos sanguíneos del órgano trasplantado. El rechazo hiperagudo, como les comentaba, menos de un día. Si es riñón, hay que ver
función renal, ¿no? ¿Y cómo sabemos que un riñón funciona? ¿Por qué hay que hacerle depuración de creatinina? No. ¿Cómo sabemos que un riñón funciona? ¿Ah? Por el filtrado, lo mejor. ¿Cómo sabemos que un riñón funciona? ¿Cómo sé yo que sus riñones están funcionando? ¿La producción hormonal? Claro, pues porque le piden permiso para ir al baño, ¿no? Por eso, ¿ya? Entonces, ¿qué hay que monitorizar en el paciente que ha sido trasplantado de riñón? Hay que ver si orina. Hay que ver si orina. Hay que ponerle una sonda y ver si orina. Eso nos va a decir que ese riñón funciona. Si está en anuria, ahí sí a todos se les paran los pelos, porque ese riñón no funciona, ¿no? Y hay que hacer intervenciones. Y si definitivamente no funciona, hay que sacar el riñón. ¿Cómo la ven? Fracaso. $100.000 al agua. Bueno, entonces fiebre y anuria, ¿ya? Fiebre y anuria. Fiebre porque hay una fuerte respuesta inflamatoria, ¿ok? Entonces es por anticuerpos formados, va a haber un infiltrado polimorfo nuclear, ¿no? Y trombosis. Todo eso es por actividad preferentemente del complemento, ¿ya? El acelerado de 3 a 5 días también va a haber fiebre, edema, fiebre por la respuesta inflamatoria, ¿no? que se vuelve sistémica, dolor, ¿no? Y oliguria, o sea, compromiso de la función renal. Y ahí hay daño vascular con hemorragia. El agudo puede producirse a los 6 días hasta los 3 meses, hasta los 90 días. También baja de la diuresis, va a haber retención de sales, bueno, todo lo que indique compromiso renal, ¿no? Edema, dolor, ¿no? Y también puede haber fiebre. Y esta es la que decía que requiere de la sensibilización del linfocito T y su activación posterior, ¿no? La característica de este tipo de rechazo es la tubulitis, o sea, va a haber edema a nivel de los túbulos renales, ¿ya? Y va a haber actividad de anticuerpos que va a estar dirigida preferentemente contra el endotelio, los vasos sanguíneos, y se va a establecer por lo vamos a llamar endovasculitis. Y el crónico, a partir de los días 60, al día 60 ya se puede observar, también va a haber edema, ¿no? El paciente va a cursar con proteinuria, hematuria, o sea, va a haber daño glomerular, ¿no? Proteinuria, hematuria ocasional. Y esto es por una respuesta celular, ¿ya? Y va a haber lesión a nivel de los vasos sanguíneos, ¿no? Con unas lesiones que se van a parecer mucho a la arteriosclerosis. Bien, el rechazo hiperagudo, aquí es falla del laboratorio. La compatibilidad del receptor no se llevó a cabo bien. ¿Ahí cierra la puerta mejor? Ya me sucedimos ahora. Cierra así a la mala, a la mala. Ya, gracias. Ya. Se producen, ya hay, en este caso, ya el receptor tiene anticuerpos anti-HLA contra el antígeno o el órgano del donante. Y pueden haber anticuerpos anti-grupos sanguíneos en el caso de donación de sangre, por ejemplo, ¿no? De grupo sanguíneo de león, que sabemos que son anticuerpos naturales. Bueno, los anticuerpos se van a unir a los antígenos y van a activar el complemento y van a destruir el órgano, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar a nivel del endotelio? Se va a secretar factor de von Willebrand porque se instala una respuesta inflamatoria a nivel endotelial. Ya comenzamos. Se va a perder los proteoglucanos, ¿no? Entonces, que habían capturado el heparansulfato, y se va a exponer la membrana basal, haciendo la cosa peor porque se van a activar las plaquetas y se van a comenzar a formar trombos. Entonces, el factor de von Willebrand activa las plaquetas, la exposición del colágeno también, y se va a perder el control de la antitrombina 3. ¿Y eso que va a producir? Trombosis y oclusión vascular, ¿no?
dando lugar a problemas de necrosis finalmente. Bien, ahí tenemos un glomérulo renal completamente destruido por este tipo de acción, ¿no? Rechazo hiperagudo. En el agudo, les decía, se requiere primero la sensibilización y activación de la población de linfocitos T. La célula presentadora, o sea, la célula presentadora del donante es la que va a activar. ¿Será bien? Ya. La célula presentadora del donante es la que va a activar a la población de linfocitos T del receptor. O sea, mecanismo de presentación directa. Es el principal mecanismo de activación. ¿Ya? Entonces, son los linfocitos T activados, CD4 y CD8, ¿no? Los que se van a encargar de la alorrespuesta. ¿Y dónde se va a localizar la alorrespuesta? A nivel de los túbulos renales, tubulitis, que se van a edematizar, ¿no? Se van a edematizar, se van a destruir. Y a nivel del endotelio vascular, los anticuerpos, produciendo una endovasculitis. También va a haber activación de macrófagos, ¿no? Obviamente, por supuesto, ¿ya? Y los linfocitos TCD8 citotóxicos se van a encargar de ir destruyendo a las células extrañas, y eso va a ser por mecanismos de reconocimiento directo. La principal forma de rechazo en este caso va a ser la mediada por células, que es la que está a la izquierda de ustedes, ¿no? Los recuadros amarillos, ¿no? Diferenciación de respuesta citotóxica, ya se quiere ir de vacaciones, y la lisis, ¿no? Mediada por linfocitos TCD8. Y la respuesta por anticuerpos es importante, pero no es el mecanismo principal. Entonces las lesiones las vamos a tener endotelialitis, ¿no? Tubulitis, y también va a haber inflamación intersticial. Y ahí tenemos el glomérulo, ¿no? En el anterior estaba todo destruido, en este caso se puede decir que las asas están todas edematizadas, ¿no es cierto? Producto de la respuesta inflamatoria, ¿ya? Bien, y en rechazo agudo, la endotelialitis, ven el endotelio vascular, ¿no? Como un infiltrado y también está todo edematizado, ¿ya? Y en rechazo crónico, les decía que la característica es el engrosamiento, ¿no? De los vasos sanguíneos, ¿no? Y los vasos sanguíneos, además de estar engrosados, ¿no? Van a tener un infiltrado caracterizado por la presencia de células mononucleares, ¿no? Macrófagos y linfocitos, ¿ya? Entonces, la flecha señala lo que era un vaso sanguíneo. Está completamente ocluido, ¿ok? Y están con un infiltrado, pues, mononuclear. Bien, el control de rechazo, bueno, se ha avanzado bastante, pero no es el objetivo de la clase. Se utilizan, les decía, medicamentos que tienen como objetivo controlar la respuesta del receptor. Entonces, primero, una buena compatibilidad HLA donante-receptor, ¿no? Especialmente en la clase 2 de él. Y el otro, uso de medicamentos inmunosupresores. Entonces tenemos inhibidores de las purinas que ya se han dejado de usar, pero se siguen usando para otros trastornos clínicos, ¿no? Como la 6-mercaptopurina, la azathioprina, el ácido micofenólico, ¿ya? Sí se usa como inmunosupresores, pero en casos, por ejemplo, de enfermedades autoinmunes, ¿ya? Los otros son inhibidores de los linfocitos T, ya más específicos, están dirigidos preferentemente contra la interleuquina 2, su receptor o la señalización mediada por el receptor interleuquina 2. Entonces tenemos a la ciclosporina, el tacrolimus y el sirolimus. La ciclosporina bloquea la producción de interleuquina 2, o sea, plancha todo, ¿ya? Plancha todo. El tacrolimus ya es un poquito más fino, ¿no? Inhibe la calcineurina, ¿ya? Pero el efecto al final es muy similar al de la ciclosporina. El sirolimus, que es la rapamicina,
lo que hace es inhibir la respuesta a la interleuquina 2. O sea, inhibe la actividad del receptor de interleuquina 2. ¿Ya? Bueno, la enfermedad de injerto contra huésped ya se las expliqué, ¿no? Dentro de las cosas que hay que hacer para prevenir el rechazo es remover las células T del injerto, ¿no? Y tener un buen régimen inmunosupresor. Bien, el curso ha concluido en la parte teórica.